Ecos del Camino Portugués. Capítulo 3. Ponte da Lima, Valencia do Miño. Amigo peregrino, hoy vamos a caminar por dos bellas poblaciones del camino que invitan al paseo sosegado, pues tienen mucho que ofrecernos, a pesar de no tener grandes edificios o catedrales. Entramos en Ponte de Lima por la iglesia de la Virgen de la Guía, que no tiene un interés especial, pero que para los peregrinos es significativa, pues la misma se levanta sobre un antiguo hospital de Gafos, típico de las poblaciones peregrinas del medievo. Su función era la de la cura de los peregrinos que habían cogido alguna enfermedad contagiosa, y en especial la lepra. Por el carácter especial de estas enfermedades, siempre se encontraban en las afueras de las ciudades. Iremos caminando hacia el centro de la villa, dejando a nuestra izquierda el río Lima. De sus murallas solamente quedan en pie dos torres, una de ellas denominada da Cadea Bella. Es el elemento más destacado de esta construcción defensiva del siglo XIV. Su nombre se debe a que a principios del siglo XVI se amplió en un piso más para darle un uso de prisión. A continuación, nos encontramos un largo puente de cerca de 400 metros y que da nombre a esta población. Construido en el siglo XIV, tiene 31 arcos y todavía se conservan 5 arcos de factura romana, siglo I a.C. Sobre él pasaba la vía romana 19 que unía Braga con Lugo y Astorga. El Camino de Santiago sigue en buena manera esta ruta. Para muchos, este es el puente medieval más importante de Portugal. Cruzando dicho puente, ya en la parroquia de Arcocelo, observamos la pequeña capilla gótica de Anso da Guarda, del siglo XIII. La representación del ángel de la guarda, San Miguel Arcángel, tiene connotaciones peregrinas. En la Edad Media, en una sociedad profundamente marcada por la religión cristiana, los peregrinos imploraban al citado ángel para evitar peligros y tentaciones del demonio, que, entre otras cosas, inducía a que los caminantes abandonasen la peregrinación. No nos podemos marchar de Ponte da Lima sin comentar una leyenda muy arraigada en esta población. Cuando en el año 138 a.C. llegan a estas tierras los primeros soldados romanos al mando del general Décimo Junio Bruto, esto, a las vistas del río Lima, quisieron ver en el mismo al mítico río Letes, popularmente conocido como el río del olvido, y que consistía en que aquel que lo cruzaba se le borraban todos sus conocimientos anteriores. Los soldados no querían atravesarlo, a pesar de las órdenes de sus jefes. Ante ello, el citado general se mete con su caballo en el río y desde la otra orilla va llamando uno por uno por el nombre a sus hombres. Esto certificaba que no se había olvidado de su pasado y por ello el ejército decidió seguir su camino. Conmemorando este acontecimiento, en la parte del río correspondiente a la población están representados un grupo de soldados romanos y de la otra orilla el citado general montado sobre su caballo. Proseguimos nuestro camino y pronto alcanzamos la cima de Portela Grande
de la Bruxa y que es el tramo del camino más complicado en toda la ruta y el único accidente geográfico de cierta mención, ya que todo este camino se caracteriza por su suavidad. Poco a poco, sin darnos cuenta, llegamos a la última población portuguesa, Valencia do Miño. Lo que tiene más interés es su ciudadela amurallada. Si pudiéramos subirnos a un helicóptero, veríamos que en una colina y a orillas del río Miño hay amplias murallas en forma estrellada y alargada, teniendo en su interior la población a recaudo. Es importante señalar que esta población gana importancia a raíz de la independencia del Reino de Portugal. Y así, el segundo monarca, Sancho I, mandó levantar los primeros muros de la villa, a finales del siglo XII, dándole el nombre de Contrasta, con el significado de opuesta, en este caso, a la población gallega de Tui, que está en la otra orilla del río Miño. Más adelante recibe el actual nombre de Valencia, Valiente. En el contexto de la Guerra de Restauración portuguesa, a partir de 1640, y siguiendo la normativa del ingeniero militar francés Vauban, se superpusieron nuevas murallas sobre las románicas, por no soportar estas el impacto de las nuevas armas. A la vez que se ampliaron a un nuevo recinto llamada de la Coroada como lugar estratégico y de protección de la población. Las murallas tienen 4 puertas, además de una que comunicaba los dos recintos, el de la Coroada, recinto es novo y que tendría funciones militares, y el de la Ciudadela, donde vivía la población. Estas defensas estaban protegidas por rebellines, baluartes, glacis. El peregrino accede a esta ciudad por su parte sur. Después de pasar por un rebellín y un puente sobre un gran foso, llega a unas puertas de las murallas. Hay que volver a pasar por otro puente con su foso y después una segunda puerta, en este caso la de la Coroada, en un segundo cinturón de murallas para entrar ahora en el recinto de la misma. A la izquierda, un edificio donde ahora se ubica una oficina de turismo y que era el polvorín de la Ciudadela. Un amplio lugar abierto y en el que posiblemente serviría para adiestramiento de la guarnición. En este sitio, es donde estaba acuartelada los militares. En medio de este recinto, la Capela de Bon Jesús, lugar de culto castrense. En su interior, a la izquierda del altar mayor, una pequeña figura de la Virgen del Carmen, y que en las campañas militares un soldado portaría en su mochila. Delante de esta capilla y en el centro de una plaza, la figura de San Teotonio, que los portugueses consideran como el primer santo de su país. Este nació en una parroquia próxima, hizo sus primeros estudios en Tui, fue amigo personal del primer monarca portugués Alfonso Enríquez y está enterrado junto a él en el monasterio de Santa Cruz en Coimbra, de donde fue prior. Salimos de la Coroada y por un puente sobre un gran foso entramos en el recinto de la Ciudadela por la Porta do Meio. Pasado el edificio del ayuntamiento, y a la derecha tenemos una de las puertas de la muralla que hace referencia al Camino de Santiago, Porta de Santiago. Un poco más adelante, y cerca de la iglesia de San Estago,
nos encontramos con un marco miliario de forma cilíndrica de algo más de 2 metros de altura. Es una especie de punto kilométrico de la época romana y que aparece grabado con una gran claridad. En la parte superior se puede leer el nombre del emperador de la época en que se fabricó dicha columna, Tiberio Claudio. Más abajo indica que nos encontramos a 42 millas de Braga. Por último, decir que este lugar no es la ubicación original del citado miliario. Ya estamos enfrente de la ciudad, a la iglesia de San Estevo, que aunque tiene carácter medieval, nada queda de esta época, siendo su fachada de finales del siglo XVIII y por lo tanto neoclásica. A raíz del cisma de Occidente, siglo XIV, se convirtió en la sede de los canónicos de la Catedral de Tui, que decidieron seguir al Papa de Roma. La sede episcopal de Tui lo hizo al Papa de Aviñón, siguiendo la orientación de la Corona de Castilla. En 1444, con el fin del cisma, los territorios de la diócesis de Tui no volvieron a su antigua metrópoli y fueron agregados al obispado de Ceuta, convirtiéndose esta iglesia en colegiata y teniendo en la misma la cátedra obispal, que en este caso es una joya del gótico mudéjar del siglo XV. Actualmente esta iglesia no tiene la consideración de colegiata y es la iglesia parroquial. Siguiendo el camino de Santiago y acercándonos a la salida hacia el río, tenemos la iglesia de Santa María dos Anjos, iglesia románica del siglo XIII. En la portada principal, arco de medio punto, arquivoltas, tímpano y columnas, en buena parte de nueva fabricación. Esta restauración para muchos pierde interés. Dentro, piso de madera, en el que pueden observar que todo él está destinado a enterramientos. El camino nos lleva a la Porta de Gaviarra, saliendo de las murallas a través de un amplio corredor y bajo un bien conservado arco medieval. A la izquierda de este gran túnel, aún se pueden observar uno de los pozos aljibe que abastecerían de agua a la ciudad cuando ésta estaba siendo asediada. Nos despedimos, amigo peregrino, con un bello puente de hierro sobre el río Miño y con la vista en la ciudad de Tui. A los pies del puente a la derecha aún es posible ver el lugar por donde salía la barca que atravesaba el río para llevar a personas y mercancías. Nos vemos en breve, amigo peregrino. Buen camino.